revelado, el escalofriante audio oculto que embrujó a 7 soldados del ejército de Vietnam. El pueblo de Javier, un rincón olvidado del sur de México, se estremecía ese día con historias de su abuelo, un veterano que jamás olvidaría la sombra de la guerra. La reunión familiar era un homenaje a su sacrificio, pero también a su interesante pasado, ese pasado que selló un destino trágico, donde la tierra y su gente se convirtieron en el escenario de un horror inexplicable. El aroma del mole y el calor de la abuela no podían ocultar la inquietud que pululaba entre los presentes. Mientras la familia reía y compartía anécdotas, Javier se sintió atraído por un rincón oscuro del desván. El polvo bailaba a su alrededor y, al abrir una vieja caja, encontró un casete desgastado, cubierto de olvido. La etiqueta, apenas visible, decía La Última Misión. Su corazón latía con fuerza. En sus recuerdos estaban las fascinantes narraciones de su abuelo sobre un artefacto prehispánico que encontró durante la guerra y que desató una maldición inmensa. Con manos temblorosas, Javier decidió llevar el casete a la sala. La combinación de voces risueñas y el crepitar del casete al rodar sobre la mesa crearon un contraste. La abuela, que apenas parecía notar el objeto, le lanzó una mirada preocupada. Sin pensarlo más, Javier presionó el botón de reproducción. De repente, un grito escalofriante llenó la sala, un lamento desgarrador que nació en la lejanía y cortó el aire. La voz temblorosa de su abuelo resonó en el eco de ese tape, salpicando su hogar con ecos de sufrimiento. Junto a él, se alzaron los lamentos de otros soldados, una sinfonía de almas perdidas en la guerra. Con cada palabra, el ambiente se volvió opresivo, como si las paredes se encogieran con el terror. «Javier», exclamó su abuela, rompiendo el silencio que se había apoderado de la familia. «Eso no es un simple cassette. Es una maldición, es una advertencia». Las luces comenzaron a titilar. Alguien gritó y la habitación se quedó a oscuras. La atmósfera era pesada, y su pecho se oprimió al sentir la mirada de todos en él, como si esperaran una respuesta que no tenía. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones, para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier cerró los ojos, los ecos de las voces aún resonando en su mente. Sentía un frío que le atraviesa el alma, visiones desgarradoras de soldados perdidos navegando en su memoria. En sus sueños, los fantasmas lo encerraban en una prisión de traumas, clamando venganza. La fe que antes le brindaba consuelo ahora se convertía en un peso pesado. ¿Qué hacer ante el clamor de aquellos seres atormentados? La tradición familiar le había enseñado que la culpa podría transformarse en una carga que aplastara los corazones más valientes. La tormenta afuera comenzaba a arremolinar la noche, y con ella surgían los ecos inquietantes del cassette. La única solución, el ritual olvidado en las sombras de su familia. Javier sabía que cada paso podría meterlo más en la oscuridad, enfrentando no solo a los espíritus perdidos, sino también su propia esencia. ¿Podría realizar el sacrificio y no perderse a sí mismo en el camino? La linterna parpadeó, y Javier supo que la historia apenas comenzaba. Javier temblaba, no solo de frío, sino de un miedo profundo que reverberaba en su pecho. La oscuridad de la habitación lo envolvía, haciéndole creer que los ecos de sus ancestros también podían cerrarse en torno a él, como manos gélidas que buscan desesperadamente un abrazo. Se obligó a abrir los ojos y mirar a su familia. Sus rostros pálidos y nerviosos reflejaban la confusión y el terror que se había apoderado de la atmósfera. ¿Qué fue eso?, preguntó su primo Alberto, con la voz entrecortada, incapaz de ocultar su inquietud. Solo un cassette, balbuceó Javier, todavía sin poder procesar lo que había escuchado. Un cassette que no debió ser tocado, agregó su abuela, con un tono grave que cortó el aire. La última vez que se escuchó, el horror llegó a nuestra familia. La maldición nunca se detiene. La tormenta fuera se intensificó,
La lluvia golpeaba con fuerza en los techos, como si exigiera atención, como si el universo mismo quisiera participar en el drama desatado. Por un momento, Javier sintió que los susurros del pasado se mezclaban con los ruidos naturales. Entonces, una idea aterradora emergió en su mente, ¿y si el cassette era el mecanismo, el portal que canalizaba a esos espíritus perdidos? Debo hacer el ritual, pensó en voz alta, su voz resonando en la penumbra. La mirada asustada de su familia se encontró con la suya en un silencio que decía más que cualquier palabra. No es un juego, Javier, la advertencia de su abuela le llegó con la fuerza de un trueno, aunque su tono era suave, casi un susurro. Ese artefacto, la última misión te ha elegido. Debes entender que las almas no perdonan. En ese instante, los recuerdos de las historias de su abuelo comenzaron a volar en su mente. Cruzar los límites de lo tangible, invocar a los ancestros, ofrecer algún tipo de sacrificio. Era su legado, parte de una tradición que, ahora más que nunca, sentía como una carga. Tenía el poder de cambiar su destino, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el ritual?, preguntó, con la voz más firme de lo que se sentía. Su abuela hizo una mueca, como si el simple hecho de mencionarlo le provocara dolor. Tenemos que encontrar el amuleto, el mismo que él usó en la guerra. Era el único objeto capaz de contener el espíritu que él liberó. Sin él, solo estarás llamando a lo peor. El corazón de Javier se detuvo por un segundo. En el fondo de su mente creció el temor de que la maldición no hubiera estado esperando desde hace tiempo. Al buscar la verdad de su familia, ¿había invitado a esos horrores a su vida? ¿Dónde está el amuleto, abuela?, insistió, sintiendo la urgencia. No lo sé. Hace muchos años, lo mantuvimos bajo llave, en un lugar seguro, pero necesitamos encontrarlo. Era nuestra única defensa. Su voz era un susurro que amenazaba con romperse en llanto, un estruendo sordo resonó afuera, un rayo iluminó la habitación por un breve instante. En ese momento, Javier lo comprendió, la tormenta no solo era climática, era una manifestación de lo que se avecinaba. Saldré a buscarlo, dijo Javier, la decisión surgiendo de su interior como un grito desafiante. No, no puede salir ahí afuera. Es peligroso. Su abuela intentó detenerlo, pero él ya estaba en movimiento, arrastrado por una mezcla de determinación y pánico. Las sombras de su hogar se extendieron ante él como dedos oscuros, guiándolo hacia un destino desconocido, mientras él apenas comenzó a darse cuenta de que las puertas del horror apenas se estaban entreabriendo. En la penumbra del desván, la linterna parpadeó una vez más. Javier se volvió hacia el cassette, todavía girando en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que había liberado al oírlo? Con un último vistazo a su familia, que lo seguía con miradas de preocupación, Javier sabía que debía desentrañar los secretos escondidos del pasado. Sin embargo, lo que él no sabía era que un frío al otro lado de la puerta lo aguardaba, algo de lo que ni su abuelo había hablado, algo que afectaría no solo su vida, sino también la de todos los que amaba. ¿Qué otros secretos y terribles verdades le deparaba esta búsqueda? Javier cruzó el umbral de la puerta con el corazón latiendo desbocado. La lluvia arremetía con ímpetu, mientras que el viento aullaba como un animal herido. Cada paso que daba parecía acercarlo más a un destino aterrador, donde las sombras en la penumbra parecían moverse, susurrándole secretos que no quería escuchar. El camino hacia el antiguo cobertizo, donde se decía que su abuelo guardaba el amuleto, estaba iluminado intermitentemente por los relámpagos. A cada destello, la figura de Javier se proyectaba sobre las paredes, convirtiéndose en un gigante y luego desapareciendo como un fantasma. Al llegar al cobertizo, sentía la presión del aire, pesada y opresiva, como si el propio lugar lo estuviera observando. La puerta chirrió ominosamente cuando la empujó y entró. Allí, el desorden del tiempo parecía haber estancado su esencia, con telarañas colgando del techo y restos de herramientas oxidadas esparcidas por el suelo. Necesito encontrarlo, murmuró, mientras su linterna iluminaba los rincones oscuros. Pero algo captó su atención. En una esquina, una antigua caja de madera estaba entreabierta. Se acercó, notando que estaba marcada con una serie de inscripciones que le eran familiares. Eran los mismos símbolos que su abuelo solía trazar en sus rituales. Con manos temblorosas, levantó la tapa, esperando encontrar el amuleto que tanto necesitaba.
Sin embargo, lo que vio dentro lo hizo retroceder. No era el objeto sagrado, sino un viejo cassette, similar al que había encontrado en su casa, cubierto de polvo y telarañas. Su corazón se detuvo por un instante. Era posible que hubiera otro. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando reconoció el sello en el cassette, era el mismo que su abuelo había mencionado en sus historias, el eco de las almas. De repente, un grito desgarrador se dejó escuchar. No provenía de su propia voz, sino de un eco distante. Era un lamento que se elevó en la tormenta, como una súplica de aquellos que habían sido tocados por la maldición. No, gritó Javier. No puedo caer en esta trampa. Pero una fuerza inexplicable lo empujaba a tomar el cassette entre sus manos. La curiosidad, mezclada con un miedo profundo, hizo que sus dedos casi se aferraran a la cinta. El viento aullaba más fuerte. Y, al mirar por la ventana, vio siluetas en la lluvia, rostros familiares y lejanos que parecían mirarlo a través de las cortinas del tiempo. Eran los mismos rostros que su abuela había descrito en sus historias sobre la maldición. Diablos de su pasado, almas en pena, ¿serían esas las almas que buscaban venganza? Javier sintió su pecho apretarse. No solo estaba en juego su vida, también la de su familia. La tormenta, como un abrazo gélido, le recordaba que no podía eludir su destino. Sin pensarlo más, se cerró los ojos y levantó el cassette al aire, queriendo romper el ciclo. Si estás aquí, muéstrate, gritó, la voz resonando en el viento. No hubo respuesta inmediata, pero el aire cambió. Una tensión densa ocupó el espacio, llenándolo de un terror opresivo. Los ruidos de la tormenta se apaciguaron al instante. Un silencio inquietante se instauró, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración, y entonces, el cassette comenzó a vibrar y un rayo iluminó el cobertizo nuevamente. Javier sintió un escalofrío profundo recorrer su columna. Cuando por fin abrió los ojos, frente a él, una figura se materializó entre las sombras. Era un hombre, vestido con un uniforme de soldado, de pie, con los ojos vacíos, fijamente mirándolo, como si estuviera buscando algo a alguien. ¿Quién eres?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro, pero el hombre solo sonrió, su rostro deformándose en una mueca escalofriante. Has despertado a los que nadie debía invocar, dijo la figura, con una voz que resonaba como el eco de un tambor lejano. El corazón de Javier se detuvo. Sabía que estaba a punto de descubrir el verdadero rostro de la maldición. La pregunta era, ¿podría enfrentar lo que había comenzado? Y justo cuando iba a preguntar más, el mundo se oscureció repentinamente a su alrededor. La tormenta había comenzado a calmarse, pero la verdadera tormenta, la que había despertado con él, apenas comenzaba. Quedarse a escuchar sería un error. ¿Pero podría escapar de una familia marcada por el horror y la culpa? La figura se acercó un paso más, y entonces el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Estás atrapado en la historia que no sabes cómo terminar, resonó un grito colérico, mientras el eco del cassette se mezclaba con el rugir de la tormenta. ¿Qué desenlace aguardaba? ¿Podría haber otra opción que no sea desatar todas las desgracias? La búsqueda de Javier apenas comenzaba y el precio a pagar, una pregunta mortal. La oscuridad se volvió un manto pesado, envolviendo a Javier en un abrazo helado. El hombre de uniforme avanzó con pasos deliberados, cada uno resonando en el cobertizo como un eco de un pasado que no debía ser recordado. La figura, ahora más clara bajo la luz temblorosa de la linterna, revelaba una cara desgastada, como si cada una de sus arrugas contara historias de dolor y sufrimiento. ¿Por qué?, preguntó Javier, luchando con el nudo que se le había formado en la garganta. ¿Qué quieres de mí? Los ojos vacíos del soldado, que antes parecían buscar algo, se enfocaron en el cassette que Javier sostenía, y la mueca en su rostro se tornó en una risa silenciosa. No soy quien deberías temer, muchacho. Eso que tienes en tus manos es la clave. Se detuvo, apuntando al cassette con un dedo huesudo. Abre ese portal y conocerás la verdad, pero no habrá vuelta atrás. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. ¿La verdad cuál verdad? Recordó las historias de su abuelo sobre aquel amuleto que había prometido proteger a su familia. Sin embargo, cada relato estaba manchado por un temor insidioso.
La maldición acechaba incluso a aquellos que se atrevieran a indagar en el pasado. Sin embargo, también sabía que no podía dar la espalda a esto. El viento volvió a aullar, y un rayo iluminó el cobertizo una vez más, proyectando sombras danzantes que se asemejaban a figuras ancianas. Javier, decidido, sintió que debía enfrentar la oscuridad. Tal vez no sea solo yo el que está atrapado. Tal vez sea un ciclo que necesita romperse. Sin pensarlo más, se acercó a una vieja grabadora que había visto en una esquina. Con manos temblorosas, colocó el casete en el reproductor. Los engranajes crujieron como si despertaran de un sueño profundo. El aire se tornó pesado, y en cuanto apretó el botón de reproducción, un murmullo reverberó, envolviendo el espacio. Las voces comenzaron a fluir, hablando en un lenguaje extraño, entrelazadas con gritos de angustia. Eran ecos de soldados, que narraban historias de guerras inacabadas, de sacrificios olfateados por la muerte y por la culpa. Las imágenes surgieron en su mente, hombres jóvenes envueltos en humo, sangre y desesperación, gritándose a sí mismos que todo iba a estar bien. Silencio, gritó el soldado, su rostro ahora torcido en una expresión de ira. No debes oír esas voces, Javier. Lo que has hecho, no puedes deshacerlo. De repente, la habitación se iluminó con un brillo sobrenatural. Los rostros en la grabación comenzaron a materializarse alrededor de Javier, sus ojos implorantes lo miraban fijamente. Alguien entre ellos alzó la mano. Era un joven que parecía especialmente familiar. Era su padre. El rostro casual de su padre, ahora censurado por el horror de recuerdos que ni siquiera se atrevería a nombrar. Soy yo, hijo, susurró, pero en un tono que resonaba con destellos de desesperanza. Debes detener esto. La maldición no fue solo para los que cayeron en la guerra. También es tu carga. La imagen de su padre fue reemplazada rápidamente por la figura del abuelo de Javier, su sombra proyectándose con una intensidad trágica. Javier, nunca dejes que el peso del pasado moldee tu futuro. Rompe con el ciclo, o sufrirás las consecuencias. Desesperado, Javier comprendió que la verdadera batalla no estaba solo en las palabras del cassette, sino en su alma. La figura del soldado a su lado se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí, dejándolo solo con el peso de la verdad. ¿Qué decisión tomaría? Antes de que pudiera reaccionar, la pantalla del cassette se apagó abruptamente, y un estruendo retumbó desgarradoramente. Javier sintió una vibración, como si el mismo suelo estuviera rugiendo en protesta. El ciclo se cerrará, resonó una voz desde el más allá. Javier comprendió que su elección era inminente, y debía actuar rápidamente. No solo su vida estaba en juego, sino la de su familia, condenada a revivir el horror una y otra vez. Justo cuando se disponía a realizar su elección, el techo del cobertizo se desgajó con un trueno. Aún más fuerte que antes. En ese momento, una palabra se hizo eco en su mente, entrelazada con el crujido del mundo que se encontraba al borde del colapso. Corre. Javier sintió el impulso de salir, pero una decisión estaba esperando ser tomada. Una decisión que determinaría el destino de todos los que le habían precedido. ¿Seguiría investigando o desharía su conexión con esa oscura historia? El tiempo se estaba acabando, y el eco en sus oídos crecía. ¿Y tú? Susurró la voz cálida de su padre, de repente clara entre el caos. ¿Qué harás cuando enfrentes la verdad? La tormenta a su alrededor reverberaba, pero la respuesta solo podía venir de su corazón. ¿Podía realmente soltar el pasado, o quedaría atrapado por siempre en las sombras que venían en su búsqueda? La elección estaba hecha. La verdadera tormenta apenas comenzaba, y con un último destello de luz, el cassette se resquebrajó, dejándolo a merced del destino. La oscuridad que antes lo asfixiaba se disolvió en una inusitada intensidad luminosa, iluminando el espacio con destellos tan vivos que daño causaban en los ojos de Javier. Sin embargo, eso no le robó el aliento, lo hizo sentir que el suelo temblaba bajo sus pies, como si las memorias que intentaba evadir estuvieran a punto de explotar en su cara. Corre. Resonó nuevamente en su mente, una advertencia que ahora era más que un consejo, se convertía en un grito desesperado. Pero, ¿hacia dónde iba? ¿Podía seguir adelante si la verdad aún no había sido revelada? El espíritu de su padre parecía flotar en el aire, su imagen arraigada en lo que había sido la luz del cassette,
pero ya no podía ignorar la sombra que se apoderaba de la habitación mientras el suelo se agrietaba. La voz de su padre resonó aún más fuerte: el ciclo se cerrará, hijo, se cerrará sobre ti. Con el corazón acelerado, Javier olvidó por un momento el temor y se acercó al reproductor. Estaba ligado a una verdad que debía enfrentar, y el casete, hecho trizas, aún contenía la esencia de las historias que necesitaba comprender. Extendió la mano hacia los pedazos dispersos, pero al tocar uno, una onda de energía recorrió su cuerpo. No eran meras cintas de plástico, eran fragmentos de recuerdos atrapados en el tiempo. De pronto, un susurro envolvente surgió de los escombros. Ayúdame, libérame. Las voces resonaban en su mente, llamándolo. Era como si los jóvenes del casete, los que habían luchado y caído, estuvieran pidiendo su ayuda. Basta, gritó Javier, abrumado, pero la súplica era inclemente. Cada fragmento que tocaba revivía un recuerdo, una historia que había permanecido oculta durante décadas. Un haz de luz delgado emergió de los restos, formando una imagen borrosa ante sus ojos. Eran soldados, marchando con determinación, y el eco de sus risas resonaba junto a un lamento. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire: «Estás atrapado aquí, Javier». Era el mismo soldado de antes, aún presente. Su cara mostraba el mismo horror palpitante, como si la desesperación de todo un ejército se reflejara en él. No puedes romper el ciclo sin saber lo que realmente sucedió. Cuidado con lo que deseas. Javier titubeó por un instante, dándose cuenta de que ya no estaba solo en esa batalla. Su mente se agolpó de memorias ajenas que emergían desde lo más profundo de su ser, colisionando con las suyas propias y formando un torbellino impredecible. Entre ellas, el enfrentamiento de su padre. Esa fúnebre escena que siempre había intentado olvidar. «¿Por qué no me hablaste de esto?», exclamó, mirando hacia la imagen que proyectaba el casete, ahora iluminando el cobertizo con la resonancia de su dolor. Tan pronto como lo dijo, la figura de su abuelo se materializó de nuevo, fluyendo con la luz como si hubiera estado esperando este momento. Porque el miedo puede ser un monstruo, Javier. La verdad nos libera, pero también puede devorarnos. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz un susurro tembloroso. Una decisión trascendental estaba llamando a su puerta, y el eco de los soldados que esperaban su liberación retumbaba en su mente. Un trueno resonante sacudió nuevamente el cobertizo. El tiempo se evaporaba. Javier sentía el abrazo helado de la maldad que lo cercaba, pero también una chispa de lucha interna. La idea de desatar toda esa tormenta dentro de él o seguir como un prisionero de la historia, y así, en ese instante crucial, se percató de que lo que tenía delante no era solo una elección, era un viaje hacia la verdad. Mientras la tormenta rugía por encima, el miedo se transformaba en determinación. «Haré lo que sea necesario», murmuró, colisionando con la energía de su ancestro. A medida que la última palabra se pronunciaba, un destello voraz iluminó el cobertizo, llenando todo de una luz cegadora, pero en un giro inesperado, el sonido que surgía del casete no era solo una grabación de dolor. Era un llameante llamado que agitaba las sombras. Esa luz parecía juntarse, convirtiéndose en algo tangible, algo aterrador. Justo antes de que la luz lo consumiera por completo, un último pensamiento atravesó su mente: ¿y si descendiera a las profundidades del horror para liberar a mi familia? Y así, en el epicentro del caos luminoso, la figura de Javier se desvaneció, llevándose consigo la pregunta que cambiaría su destino. Estaba preparado para enfrentar el verdadero horror que había sido oculto y que ahora se desataba. El eco del casete permaneció, susurrando secretos inconclusos mientras la luz se disipaba. La tormenta se desató de nuevo, más feroz que antes, y el cobertizo se convirtió en un vórtice de incertidumbre donde lo imposible comenzaba a tomar forma. La luz cegadora lentamente se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de penumbra que se arrastraba como un manto en el suelo del cobertizo. Javier se sintió suspendido en el tiempo, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado, llenándolo de inquietud. Se encontraba en un lugar que no solo le pertenecía, sino que se había transformado en el crisol de las historias y secretos de aquellos que habían luchado y caído. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, mientras una voz familiar resonaba en su interior. «Debes ver», susurró su abuelo, cuya figura ahora brillaba tenuemente en la distancia.
Los rasgos de su rostro estaban envueltos en sombras, pero los ojos brillaban con la sabiduría de los ancianos que han presenciado el paso del tiempo y la tragedia de múltiples generaciones. ¿Qué debo ver?, preguntó Javier, sintiéndose cada vez más desorientado. La habitación comenzaba a girar a su alrededor, y su sentido de la realidad se desplazaba como si fuera una pieza en un rompecabezas distorsionado. No hay escapes, solo confrontaciones, respondió su abuelo. Tienes que liberar lo que te ata a este mismo lugar. La verdad debe salir. Solo así podrás romper el ciclo. Las palabras calaron hondo en su ser, pero Javier temía lo que la verdad podría significar. Sin embargo, su incertidumbre se tornó en urgencia cuando, de repente, los restos del cassette comenzaron a vibrar al ritmo de un pulso ominoso. Se sentía como si las memorias atrapadas en esos fragmentos estuvieran despertando, deseosas de ser liberadas. Un eco de gritos le llegó, resonando en sus oídos, mezclándose con el sonido de pasos pesados marchando adelante. «Estamos aquí, Javier. Escucha». Las voces eran de aquellos soldados atrapados en su propio horror, reviviendo una y otra vez el mismo destino trágico. La imagen cobró vida ante sus ojos, la selva densa de Vietnam, llena de árboles altos que parecían susurrar secretos olvidados. Y allí estaban ellos, los jóvenes que una vez fueron llenos de sueños y esperanzas. Ahora, sus rostros llevaban la carga del dolor y la traición. «No dejes que te atrapen», gritó el soldado que Javier había visto antes, su rostro ahora empapado de desespero. El cassette es solo el principio. Lo que vivieron allí fue real. La angustia apretó el pecho de Javier, aún más fuerte que antes. ¿Qué hicieron? ¿Qué sucedió en esa selva? Sus palabras eran entrecortadas por el pánico que comenzaba a germinar en su interior. Si la verdad era tan terrible como parecía, realmente estaba preparado para afrontarla, respondieron al unísono, un coro de almas atormentadas, nos traicionaron. Nos olvidaron. Y aún seguimos aquí. Las palabras reverberaron en el aire, alimentando la tormenta que parecían desatar. La figura de su abuelo se fue desvaneciendo, mientras la oscuridad a su alrededor crecía. Tienes que enfrentarlo, Javier. Hay un enfrentamiento inminente. Solo así podrás rescatarlos. Las sombras comenzaron a envolverse en su cuerpo, como serpientes ansiosas por devorar más. Pero, en un instante de claridad, Javier recordó el fuego en su interior, la determinación de liberar a su familia, a esos jóvenes, y a sí mismo. No me detendré. No me dejaré llevar por el miedo, proclamó, apretando los dientes y erguido como un guerrero. Entonces, una ráfaga de luz estalló desde el centro del caos. La sensación de poder lo inundó, pero, al mismo tiempo, comenzó a hundirse en la oscuridad que lo acechaba. No puedo, se preguntó, mientras la luz parecía practicar un tira y afloja con su cuerpo, llevándolo hacia lo desconocido. Javier comprendió, entonces, que el ciclo no solo lo atrapaba a él, sino que requería un sacrificio. ¿Liberar a los soldados significaría dejar parte de sí mismo atrás? La verdad latía en su pecho con cada pulso. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Antes de que pudiera reflexionar más, la voz de su padre retumbó en su mente. El ciclo se cerrará, hijo. Pero tú has elegido revelar lo oculto. A medida que la oscuridad lo absorbía, Javier por fin comprendió que cada paso que daba lo aproximaba más a la revelación de su destino, un destino que incluía no solo su historia, sino también la de aquellos que habían llegado antes que él. La luz y la oscuridad colisionaron en una explosión de energía. Y así, en medio de la confusión, Javier se sintió atrapado entre dos mundos, el de recordar y el de olvidar. Cuando todo se hubo calmado, la pregunta resonó, insistentemente en su mente, ¿sería capaz de soportar la verdad que cambiaría todo? Esa era la expectativa que se cernía sobre él, el momento decisivo que se avecinaba. ¿Lo enfrentarías tú también, si estuvieras en mi lugar? La explosión de energía lo sacudió como un rayo, y Javier se vio envuelto en una neblina de colores y sombras que giraban a su alrededor. La sensación de ser arrastrado a través del tiempo y el espacio era sobrecogedora, como si hubiera caído en un abismo sin fondo. Pero, con cada latido de su corazón, la oscuridad del pasado lo llamaba, urgiéndolo a entrar en los ecos de esas memorias olvidadas. De repente,
el caos cesó y la escena se abrió ante él. Estaba ahora en medio de la selva, el aroma a tierra mojada y la humedad calurosa golpeando su rostro, mientras el canto distante de los pájaros se mezclaba con un silencio pesado, como si el aire mismo apoyara la agonía de los que habían estado allí. Algunos soldados, filtrados entre los árboles, lo miraban con ojos profundos y desesperados, como si hubieran estado esperando su llegada. «Necesitas escuchar», murmuró uno, su voz entrecortada por la angustia. Los demás asentían, sus miradas llenas de súplica. Fue en ese momento que Javier sintió el peso de la historia en sus hombros, una responsabilidad que lo llenaba de pavor pero al mismo tiempo de determinación. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz resonando entre los árboles. «Escuchar lo que nunca se dijo, lo que se temió. La verdad está grabada en este lugar, está en el cassette», respondió un soldado, apuntando hacia un lienzo desgastado en el suelo cubierto de hojas. Como si la misma naturaleza le estuviera guiando, Javier se agachó y tomó el cassette, que pareció vibrar con una vida propia. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, y en un instante, la selva se transformó. La luz cambió, el cielo se tornó oscuro y se sintió una presión abrumadora como si el mundo hubiera pasado a un nuevo plano. La figura de su abuelo apareció de nuevo, esta vez más cercana. «No temas, Javier. Lo que vas a descubrir te liberará y liberará a ellos». La angustia volvió a apoderarse de él. Javier sabía que tenía que mirar más allá de sus propios miedos. Se sentó en el suelo cubierto de charcos oscuros y envió su mano hacia el cassette. Con cada segundo, ese dispositivo antiguo le prometía respuestas al laberinto en que había caído. «¿Qué encontraron en esa selva?», preguntó con voz firme, sabiendo que no había vuelta atrás. «Traición, dolor, promesas olvidadas», susurró uno de los soldados, sus palabras como una melodía sombría. «Nos enviaron a luchar, pero lo que descubrimos fue la ambigüedad de la verdadera guerra. No solo contra los enemigos externos, sino los que llevamos dentro». Mientras su voz se desvanecía, Javier sintió que la conexión se intensificaba. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de él, rememorando el horror de aquellos días. El cassette se iluminaba con destellos de sus Uralas vividas en esta tierra lejana. Desgarradoras imágenes le golpearon como oleadas, soldados temblando de miedo bajo las balas mientras se unían a la causa sin saber el precio de la victoria. Gritos, lágrimas, y el sonido de botas golpeando el suelo resonaban en su mente como eco de la historia en la que ahora estaba atrapado. El cassette contiene las voces que capturaron la verdad. «Enfrenta tus propios miedos o ellos serán tu prisión», gritaban, mientras la escena se oscurecía y el caos comenzaba a apoderarse de sus pensamientos. Un instante de lucidez apareció, y Javier comprendió que necesitaba hacer algo antes de que la oscuridad reclamara su voluntad. «Liberaré sus recuerdos, pero debo entender mi propia historia. Este ciclo terminará aquí», exclamó, sintiendo que la luz comenzaba a brillar de nuevo a su alrededor, pero, justo cuando estaba decidido, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como un grito doloroso que retumbaba en lo más profundo de su ser. «No todo el mundo quiere ser liberado», resonó una voz oscura a sus espaldas, llenándolo de una sensación de traición. Mientras luchaba por mantener la calma, la atmósfera cambió nuevamente, y las sombras comenzaron a moverse. Con un miedo irracional en su pecho, Javier supo que la batalla se extendía más allá de los recuerdos de la selva. La verdad no se limitaba a la historia de esos soldados, había algo aún más oscuro que acechaba en su propia familia. «¿Qué soy en esta historia?», pensó mientras sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación lo sacudió, todo lo que había aprendido hasta ahora era solo una pequeña parte del rompecabezas. Y entonces, una frase surgió entre la tormenta de pensamientos. El ciclo no terminaría sin una confrontación, sin un sacrificio, y quizás, solo quizás, su propia vida estaba en juego. En ese instante de revelación, supo que debía tomar una decisión, un paso que cambiaría no solo su vida, sino el destino de aquellos que estaban atrapados en el limbo del dolor. «Si voy a liberarlos, debo hacerlo ahora. Pero, ¿qué ocurrirá cuando enfrente la verdad que siempre temí?». Con el cassette en la mano y la oscuridad avanzando hacia él, se preparó para descubrir la verdad que yacía entre las sombras y las mentiras.
Y mientras un profundo susurro lo llamaba, sintió que el momento de la verdad se acercaba, y con ello, el mayor desafío de su vida. ¿Está lista la familia para enfrentar lo que se oculta tras el cierre del ciclo? El cassette vibraba entre sus manos, y antes de abrirlo, Javier sintió que el tiempo se detenía. La selva continuaba susurrando a su alrededor, como si esperara ansiosa el desataje de sus secretos. La voz aterradora que le había hablado sabía que cada nota podía cambiarlo todo. Con un temblor incontrolable, desembaló el cassette de su funda. La cinta desgastada se deslizó con un sonido sutil, como un latido que resonaba en un corazón tambaleante. Javier tomó una respiración profunda y lo introdujo en la grabadora. En el momento en que presionó el botón de play, el mundo estalló en un caos de recuerdos reprimiendo la verdad. Las voces brotaron, apagadas al principio, pero rápidamente cobraron vida. Aunque me muera en esta guerra, jamás olvidaré lo que vi. La declaración surgió de entre la estática, y antes de que la historia comenzara a desvelarse, el aspecto de la selva se oscureció más. Las sombras palpitaron, danzando con desesperación. Esos hombres no vinieron solos, una voz más resquebrajada interrumpió, y Javier se zambulló en la historia de desmoronamiento. Comenzó a escuchar entre sollozos y risas amargas. Sus sentimientos empezaron a reflejar los de los hombres atrapados en la grabación, sosteniendo el peso de las decisiones tomadas y las traiciones sufridas. Fiesta de desatino frente al horror. ¿Qué hicimos? Uno de ellos, un joven de voz temblorosa, se preguntó entre susurros, mientras el cántico de la selva llenaba el aire. Nos enviaron a proteger, pero siempre nos manipularon. ¿Acaso somos solo marionetas en las manos de un titiritero? Las preguntas lastimaban tanto como los gritos del pasado. Las imágenes comenzaron a fluir ante sus ojos, desafortunados hombres atrapados en una maraña de conflictos, radicales ideologías rugiendo en su interior. La verdad se manifestaba de una manera tan visceral que, en ocasiones, Javier tuvo que cerrar los ojos para no perderse, para no hundirse de una vez por todas. No puedo seguir así, clamó un soldado joven, y Javier sintió el eco de su desesperación al resonar con el ambiente sombrío. Justo cuando las voces comenzaban a volverse más claras, la grabadora emitió un sonido que le cortó el aliento. Todo estaba destinado a salir mal, las traiciones nunca van solas a... Su corazón latió desbocado, era una verdad que no podía ignorar. Javier comprendió que no solo se trataba de los hombres de la selva, sino que era un reflejo de su propia vida, de la ambigüedad familiar que había cargado durante años. Si no liberamos nuestras voces, quedaremos atrapados para siempre en esta pesadilla, resonó la voz en su mente y él sintió que se unía a la lucha. El cassette, una puerta que se abría hacia la revelación, lo llevaba a un camino en el que no podía regresar. Su único propósito sería el de liberar esas almas atormentadas, pero antes de que pudiera procesarlo todo, un estruendo retumbó alrededor de él, como un rugido de bestia. La tierra empezó a temblar más fuerte y las sombras se arremolinaron, cubriendo el entorno. El miedo corría por sus venas. ¿Qué he desatado?, se preguntó, sintiéndose atrapado una vez más. Javier, la voz de su abuelo resonó en su mente, instándolo a no perder la esperanza. La verdad puede ser más aterradora que cualquier sombra, pero es el único camino hacia la salvación. Debes ser valiente, Él está contigo. Con esos pensamientos resonando en su interior, Javier se preparó para seguir el camino que se había dibujado frente a él. Mientras el caos exterior crecía, supo que el tiempo se acababa. Las respuestas estaban más allá de ese cassette, pero también lo estaban las sombras de su historia familiar, las raíces que llevaban esa culpa del pasado. ¿Y si no soy quien creo ser? Esa inquietante pregunta flotaba en el aire, llenándolo de terror. Una verdad oscura acechaba detrás de cada sombra, y mientras el desastre a su alrededor se intensificaba, Javier sintió que su familia no solo era parte de la historia, sino el epicentro del sufrimiento que había sido negado por generaciones. Mientras el destino se llamaba a sí mismo, se agarró del cassette como si fuera un salvavidas, preguntándose hasta dónde se adentraría por liberar esas voces. En su corazón, solo una pregunta resonaba con fuerza: ¿hasta dónde llegaré para enfrentar la verdad que he evadido toda mi vida? Con su decisión firme, abrazó lo desconocido. Mientras la oscuridad le daba la bienvenida, un nuevo grito se alzó en el aire, más fuerte que el resto.
La confrontación final no podía demorarse más. ¿Qué revelarán los ecos de la verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. La selva rugía a su alrededor, como un animal herido, mientras Javier se adentraba más profundo en su propia oscuridad. Las voces de aquel cassette resonaban en su mente, absorbiendo su atención momentáneamente. Cada declaración, cada lamento, se entrelazaba con los propios miedos que había tratado de enterrar. Que era real y que un eco de la locura colectiva, un viento helado sopló entre los árboles, y Javier sintió un escalofrío que le recorría la espalda, como si la selva quisiera advertirle de lo que estaba por venir. Había un ciclo de repetición, un fenómeno que parecía arrastrar a todos a la misma trampa. Una nueva voz emergió de la grabación, la de otro joven, quizás el que clamaba por redención. Siempre seremos parte de esto mientras no hablemos, seremos parte de su silencio. El vuelo de un ave interrumpió la bruma mental de Javier. Se dio cuenta de que podía no estar solo. Detrás de los árboles, sombras se movían y sus latidos se aceleraron. La grabadora seguía hablando, algunas palabras resonando como consejos y otras como amenazas, y Javier debió hacerse una promesa a sí mismo, no caería en la desesperación, con cada paso que daba, la realidad se tornaba más compleja. Las imágenes de ese conflicto, de una guerra que había desgarrado no solo cuerpos, sino también familias y legados, comenzaron a cruzarse con recuerdos familiares suyos. No eres más que un eco, le decía su propia voz interna, una sombra que había aprendido a callar. Antes de que la grabación terminara, el chirrido de algo del otro lado del denso follaje hizo que su corazón se detuviera un instante. Javier se giró, sintiendo que algo lo acechaba. Sus instintos le gritaban que ese lugar estaba más vivo que nunca, un crujido resonó a su lado y, en un breve instante, sus ojos se encontraron con los de una figura en la distancia. Era un hombre, su rostro cansado y marcado por las cicatrices de la guerra. Los ojos del desconocido reflejaban dolor, comprensión y, sobre todo, un conocimiento que Javier anhelaba. ¿Eres tú?, preguntó, su voz rasposa como el sonido de una hoja seca al romperse. ¿Eres trae las respuestas? Javier sintió que lo que se había preparado para ser una revelación podía transformarse en una condena, pero la mirada del forastero lo hizo dudar. Era como mirar a un espejo, y en ese reflejo había un grito de auxilio. La selva parecía contener la respiración. No estoy aquí para salvarte, continuó el hombre, su tono grave resonando con el eco de aquel cassette. Estoy aquí para liberarte del peso que has llevado. Un sudor frío le recorrió la frente a Javier. La batalla no era solo contra las sombras exteriores, eran las internas las que lo atormentaban. ¿Cómo podía liberarse de verdades que aún no comprendía? ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba, un eco del miedo que sentía en su interior. El hombre sonrió tristemente, como si la pregunta misma lo desgastara. Escucha esas voces, ellas guiarán tu camino. Cada historia debe ser contada. Al terminar de hablar, el extraño desapareció entre la oscuridad, como un susurro perdido en el viento. Javier sintió que la grabadora, aún vibrante en su mano, emitía un leve zumbido. De repente, su mente era un torbellino, conectando hilos que antes parecían fracturados. Las vivencias que una vez temió ahora se presentaban como oportunidades de redención, sus decisiones lo habían llevado hasta aquí, pero la verdad podía ser su salvación. Tenía que liberar esas voces atrapadas para poder afrontar lo que había evadido toda su vida. Se sentó, sintiendo el peso del cassette llamado a cambiar todo a su alrededor, bajo el estrés del silencio, una nueva idea emergió. ¿Y si, en lugar de escapar, enfrentara el horror a su máximo exponente?, pensó. La selva, con su constante murmullo, de alguna manera parecía alentarlo a seguir, volvió a presionar el botón de la grabadora y se preparó a escuchar. Las voces resonaron nuevamente, esta vez formando un coro de dolor y esperanza. Sin embargo, una frase se alzó más fuerte que las demás, pero hay un precio que pagar. El aire se volvió espeso y frío. Javier sintió que el tiempo se ralentizaba mientras se daba cuenta de que no había vuelta atrás. La verdad lo llamaba, pero las sombras también. ¿De qué servirá la revelación si al final todo lo pierdes?, se preguntó, antes de que un grito ahogado atravesara el aire. Las sombras habían comenzado su danza,
y Javier se encontraba al borde de un abismo del que no podía escapar. Así comenzó su lucha, donde cada decisión podría ser su salvación o su perdición. ¿Realmente quiero conocer la verdad? La pregunta flotaba en su mente, mientras un miedo renovado lo invadía. Solo había una cosa que sabía con certeza, no podía dejar de escuchar. La tormenta había amainado, pero la tensión en el aire era palpable. Javier se sintió como si estuviera colgando en un hilo, sudor frío por su frente, esperando la revolución del caos a su alrededor. Había escuchado las voces, visto los ecos de su historia familiar, y había llegado el momento de enfrentar la verdad que lo había perseguido. El cassette, ahora en su mano, parecía vibrar con energía, como un corazón palpitante que clamaba ser escuchado. Apresuradamente, lo colocó en la grabadora y presionó play. Las voces empezaron a surgir, entrelazadas con gritos desgarradores y risas lejanas. Pulsaban en su mente como un tambor, resonando en sus entrañas. Imágenes se proyectaban a su alrededor, haciéndolo sentir parte de algo más grande, como si la selva de Vietnam lo hubiera reclamado como uno de sus propios hijos. Nos traicionaron, resonó una voz familiar, y el eco de su padre reverberó en su corazón. El horror no es solo lo que vimos en la guerra, Javier. Lo llevamos con nosotros, un peso que nunca se extingue. Javier sintió que su pecho se apretaba ante la revelación de su padre, y una chispa de determinación comenzó a encenderse. La historia no se trataba solo de ellos, era su historia también. De pronto, la imagen del abuelo se proyectó. Con ojos que no solo reflejaban el dolor, sino también la esperanza, murmuró, el ciclo se cerrará cuando decidas liberarlos. Javier cerró los ojos, profundamente conmovido. Sabía que no solo tenía que enfrentar el pasado, sino también su papel en la historia familiar que había elegido desenterrar. La verdad era compleja, pero también liberadora. Sentía que cada palabra que escuchaba, cada imagen que se desplegaba ante él, lo acercaba más a la libertad que buscaba. Esto no es solo un final, Javier. Es un nuevo comienzo, dijo el abuelo, y la voz pareció erguirse como un faro entre la tormenta. Con los ojos cerrados, Javier comenzó a liberar su propio dolor. Estoy aquí para romper el silencio, gritó con toda su fuerza. No puedo permitir que el pasado continúe atrapándonos. Estoy dispuesto a luchar por vosotros. A liberaros. Un eco reverberante resonó en el aire, atravesando sus dedos y expandiéndose a su alrededor. Las voces comenzaron a sembrar un sentido de comunidad, como si todos estuvieran unidos en esa búsqueda. Más allá de la desesperación, despertaron un poder que le pertenecía a Javier. A medida que la luz envolvía la habitación, destellos de recuerdos de su familia emergieron, risas, torturas y sacrificios. La selva parecía vibrar al unísono con su resolución, estas visiones sonaban como un canto a la vida, una promesa de que la tragedia no definiría su futuro ni el de aquellos que había amado. Javier abrió los ojos y enfrentó a la figura de su abuelo una vez más. Les daré voz a los que no pudieron hablar. Romperé el silencio que nos ahoga, y justo cuando lo dijo, la luz que emanaba de la grabadora aumentó, envolviendo el cobertizo en un resplandor que auguraba un nuevo comienzo. Las sombras retrocedieron, y las voces de los soldados resonaron en un grito de liberación. Gracias, Javier. Has hecho lo que debía hacerse. La imagen de su padre volvió a aparecer, esta vez con una sonrisa serena y reconfortante. Siempre estaré contigo, hijo. Has traído paz a los que sufrieron. Ahora, ellos pueden descansar. Con un último destello brillante, el cassette se destruyó en 1000 pedazos. Pero a medida que el resplandor se desvanecía, Javier sintió algo nuevo nacer dentro de él. Se sentía ligero, liberado del peso que había cargado por tanto tiempo. El eco de la selva fue reemplazado por el canto de pájaros que volvían a llenar el aire. El frío ya no era opresor, sino reconfortante, casi como un abrazo. La tormenta había pasado, y con su paso, un nuevo amanecer brillaba para él y su familia. La verdad había salido a la luz, y con esa revelación, Javier supo que los ecos de la guerra ya no lo atormentarían. Había enfrentado lo que había escondido y servido como un puente entre su historia y la historia de cada uno de aquellos que habían sufrido. Bolivia no es para arrastrar, sino para liberar. Mientras miraba hacia el horizonte iluminado,
Javier comprendió que lo que había comenzado como un viaje a través del dolor se había transformado en una cruzada hacia la redención. Ahora, él también podía ser libre. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para darle al botón de like ahora mismo y alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal, así que actúa ahora.